Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, que esta semana estamos dedicando a conversar acerca de los 45 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, un hecho histórico nacional. Justamente nuestro invitado de esta edición, Francisco Javier Bautista Lara, considera que es la quinta revolución de Nicaragua, empezando por la de Cleto Ordóñez antes de la independencia, en 1812, y pasando por supuesto por la Revolución Liberal de 1893. Esta sería la quinta independencia de Nicaragua. 15 de septiembre de 1821 y 1 de julio de 1823, la segunda y la tercera respectivamente. Llegar al 19 de julio de 1979 fue un camino difícil para el pueblo nicaragüense, para el Frente Sandinista, que era el que encabezaba esta lucha, que puso la vida de sus integrantes. Justamente este 15 de julio recordábamos 55 años de la muerte de Julio Buitrago, padre de la resistencia urbana. Es decir, estaba a cargo de la guerrilla urbana después de Pancasán en el 67. El Frente Sandinista entra en un proceso de acumulación de fuerzas en silencio, se llama ese periodo para el Frente Sandinista, y Julio Buitrago está trabajando en esa línea, en un frente interno ya en las ciudades, no solamente en las montañas, cuando es detectado y rodeado por centenares de efectivos de la Guardia Nacional, que ocupan incluso vehículos blindados, tanques, para poder contenerlo. 6 meses más tarde, el 15 de enero del año 70, muere Leonel Rugama, poeta, representante de la llamada poesía trunca, que escribe sobre Leonel Rugama y escribe dos poemas, uno dedicado al sacrificio de Julio Buitrago, en las delicias del Volga, pero también los héroes de Santo Domingo, que ocurren exactamente el mismo día, el 15 de julio de 1969. Ahí es donde muere Alessio Blandón, cuya normal lleva su nombre hoy día, o la normal que prepara a los educadores lleva su nombre hoy día, desde el año 79 lleva el nombre de Alessio Blandón. Y 6 meses más tarde muere, decíamos, Leonel Rugama. Las casas quedaron llenas de humo, esa es una, pero escribe uno que es como la consagración, digamos, poética de Leonel Rugama, que es como Los Santos, en donde hace una referencia histórica de los íconos sandinistas, empezando por la resistencia indígena en Nicaragua. Y dice Leonel Rugama: les voy a contar lo que hago yo en las catacumbas, en la clandestinidad. Empieza diciendo eso, y empieza diciendo que él recuerda a los íconos sandinistas, que dice que son como los santos. Y termina su poema, después de hacer la referencia de todos ellos, termina su poema diciendo: y esto ya no se queden callados, sino que cuéntenlo duro y cuéntenlo por todos lados, dice Leonel Rugama para referir estas historias. Y me refiero a ello porque justamente leía un artículo tuyo, una transcripción de una entrevista, Francisco Javier, en la que habla acerca de el no saber qué era lo que iba a ocurrir a propósito de un documento de mayo de 1979 llamando o preparando la insurrección que estaba en ciernes ya, y entonces se sabía que iba a empezar, pero no se sabía cuándo se iba a terminar, ni cómo se iba a terminar, ni cómo iba a terminar cada uno de los que había leído aquel documento y había empezado a preparar las condiciones para ir a la insurrección en aquel momento. Eso ocurre con 55 años con Julio Buitrago, que está preparando condiciones para ver el 19 de julio, sin saber que va a ser el 19 de julio del 79,
para ver el triunfo de la revolución con una cantidad de sueños y esperanza. ¿Ah? Muchos teníamos esos sueños y esperanza, o hemos tenido esos sueños y esperanza desde antes de julio del 79, incluido vos, pues que estuviste metido directamente en toda la lucha insurreccional y guerrillera, sin saber cuándo iba a suceder ni cómo iba a suceder, pero lo importante era que iba a suceder, y que iba a suceder para mejor. Entonces empiezo preguntándote, ¿fue para mejor el 19 de julio del 79, para mejor de este país? Mira, el 19 de julio del 79 es una consecuencia inevitable del proceso político, histórico y social de Nicaragua. Es una consecuencia de la invasión norteamericana, es una consecuencia de la amenaza a la independencia y a la soberanía nacional, es una consecuencia de la rebeldía de Celedón y Sandino, es una consecuencia de la dictadura somocista, es decir, la carga de destrucción, de daño moral, histórico, a la dignidad que sufría Nicaragua durante, por lo menos contando el siglo XX, va acumulando una actitud frente a los acontecimientos que desencadenó precisamente en una explosión revolucionaria que ocurrió o que triunfó el 19 de julio del 79. Es decir, las cosas no ocurren necesariamente porque a alguien por decreto o por decisión dijo que ocurrieran. Esta revolución tiene una naturaleza muy compleja. Incluso si vos analizás las revoluciones del siglo XX, son contadas con los dedos de la mano en el mundo aquellas revoluciones que trastocaron absolutamente toda la institucionalidad anterior. Una es la nicaragüense, quizás la cubana, pero otras han sido a veces procesos políticos electorales donde se preservan las estructuras políticas, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, y las Fuerzas Armadas quedan, se van modificando quizás en el tiempo, se van reformando en el tiempo, pero el golpe revolucionario de limpiar la mesa y volver a hacer todo ocurrió en Nicaragua. Ese es un fenómeno único en la historia latinoamericana quizás. Ahora, eso se decide en la última hora. Finalmente se decide en la última hora, es decir, después del anuncio de Francisco Urcuyo Maliaño de no entregar el gobierno, porque el acuerdo era que él quedaba para entregarle el gobierno a la Junta de Gobierno, y entonces se iba a empezar desde ese punto, limpiar un poquito lo que había, pero empezar desde ese punto manteniendo más o menos las instituciones, incluyendo a la Guardia Nacional, que se iba a integrar a un nuevo ejército, o algunos de sus miembros se iban a integrar a un nuevo ejército. Esa era hasta ese momento la idea, pero después del anuncio de Urcuyo Maliaño y la negativa, la insistencia de él, todo eso cambia y en cosa de horas se dice, no queda nada. Aunque las personas son importantes en los procesos de decisión, la verdad es que eso obedece a un contexto político-social mucho más complejo que el individuo. Claro. Es decir, llámese Urcuyo o llámese Juan Pérez. Sí, no, es que pudo haber sido cualquiera, pero es decir, genera... La correlación de fuerza, la presión política y social, el empoderamiento del sandinismo, el alzamiento popular y además la decadencia de la dictadura, el desgaste de la dictadura, el empecinamiento de preservarse y valorar las consecuencias que tenía un triunfo del sandinismo de esa manera, atrinchera las posiciones. Y no es solo de que la característica del personaje que le toca lidiar con esos últimos momentos, sino que las condiciones, diríamos, objetivas y subjetivas, están planteadas para un vuelco total y para una victoria contundente del sandinismo en esa revolución. Yo quisiera comenzar con una pequeña reflexión. 79-2024. Fíjate que veía un dato interesante.
en el 79 los nicaragüenses apenas habíamos pasado los 3 millones de habitantes. Y la población nicaragüense era, más del 55% era rural. O sea, la población campesina nicaragüense para el triunfo del 79 era mayoritaria en relación a la población urbana. 45 años después, la población de Nicaragua ha crecido 2.2 veces. Somos 6.8 millones, aunque está por verse el resultado del Censo Nacional, para que nos dé una cifra exacta y no aproximada. Porque se habla de 7 millones, incluso casi de 8. Entonces, pero de esos 6.8, que es el dato que se registra actualmente, resulta que la población campesina o la población rural apenas llega al 40%. Hoy, la población urbana, las ciudades concentran al 60% de la población. Es decir, se ha modificado de manera radical las circunstancias demográficas de Nicaragua. Somos 2.2 veces más población de aquel entonces. La densidad poblacional, este es un país realmente bastante desocupado. Apenas llegábamos a 25 habitantes por 100.000 habitantes. Hoy estamos llegando a 55 quizás por 100.000 habitantes, es decir, más del doble. Por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado, sí. Correcto. 25 o 55 ahora por kilómetro cuadrado. Es decir, esa realidad ha cambiado radicalmente. Pero, es decir, la Nicaragua de esa época es diferente, pero además el analfabetismo era extremo. Éramos de los países con mayor tasa, de las mayores tasas de analfabetismo del continente. Y además los niveles de exclusión social eran altísimos, eran, digamos, a pesar de que la economía crecía, el Producto Interno Bruto crecía y parecía que era como boyante, pero la distribución de la riqueza era desigual, totalmente desigual. Porque ese 60% no recibía absolutamente. El campesino carecía de acceso a la tierra y al crédito, era un abandono, es decir, el campo estaba en realidad abandonado. Y el poder y la riqueza y los beneficios de la riqueza en realidad se concentraban, digamos, en pocas manos. No había una equidad en la distribución de esa riqueza y eso planteaba un nivel de descontento creciente. La necesidad de un cambio social, político, de fondo, que cambiara las estructuras. Y ese es un proceso largo, no lo lográs en un año ni una década. Es decir, necesitas transformaciones complejas porque pasan por transformaciones culturales también. Alfabetizar no es suficiente, es decir, le enseñás a leer y escribir, pero adicionalmente a eso, tenés que enseñarle a trabajar, a crear, a construir. Transferir tecnología. Y además los tiempos han cambiado. En el 79 no existía el Internet, no existía toda la tecnología que hoy conocemos. Y reintegrar o integrar al país y a la sociedad en esa nueva dinámica es un trabajo muy complejo. Y la revolución en realidad triunfó, pero la revolución es un proceso que continúa en las nuevas circunstancias, en las nuevas necesidades y las demandas sociales. Yo quisiera enumerar a partir de ese 19 de julio 30 puntos para reflexionar sobre el camino recorrido. Ok, pero espérame, antes que entremos a eso, vamos a hacer la pausa para que ya nos dediquemos a estos 30 puntos que tenés de ese camino recorrido, de esos 45 años que significan el 19 de julio de 1979 para Nicaragua. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus con Francisco Javier Bautista Lara. Estamos hablando del camino de 45 años desde el 19 de julio del año 79 para acá, para el 2024, y lo que ha significado. Francisco Javier dice que él tiene 30 puntos que podría destacar, y seguramente tendríamos más, Francisco Javier, si tuviéramos más tiempo, pero bueno, sí. Vamos. Bueno, hay un refrán chino que dice, un largo camino comienza con un paso breve, aunque aquí tendríamos que decir que un largo camino comenzó con un gran salto, porque la revolución fue un salto de un punto a otro punto radicalmente extremo. Y el primer punto importante es que el triunfo de la Revolución Popular Sandinista tuvo algunas implicaciones contundentes. Primero, derrotada la dictadura somocista. Segundo, derrotada la Guardia Nacional, es decir, sin componenda, sin arreglo. Fue derrotada militarmente hablando. Sí.
Tercero, desmantelamiento de los poderes del Estado, es decir, desapareció el Congreso de la República, desaparecieron los tribunales de justicia, desapareció el Poder Ejecutivo, es decir, no había ministros, no había autoridades. No había poderes del Estado ni funciones del no poder había del Estado. alcalde, es decir, todo desaparece, la misa fue totalmente limpiada. Y además se derogó la Constitución política de Nicaragua, la Constitución de abril del 74, que había sufrido una última reforma en julio precisamente del 78. Una reforma, digamos, como diríamos, patada de abogado de Somoza, tratando de enmendar, repellar lo que ya parecía irreversible. Ese es el primer elemento que no hay que obviar. Cuando hablamos de la revolución sandinista, por lo tanto, hablamos de un cambio radical. Es una revolución que da un salto. Un largo camino comienza con un paso breve, diría, un largo camino comenzó con un gran salto de cambios políticos, institucionales, sociales, etc. No había nada. No había constitución, no había congreso, no había poder ejecutivo, no había autoridades municipales, no había ejército, no había policía, nada. Ese es el primer elemento que no hay que obviar. El segundo es, en el fragor de la lucha de esa victoria inminente, el sandinismo, con una alianza amplia, constituye una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que se instala provisionalmente en León de Nicaragua el 18 de julio, y por eso se dice León, la primera capital de la revolución. Es cierto, el gobierno provisional, cuando todavía faltaban pequeños espacios para ocupar o desplazar de manera contundente a la dictadura, se instala como un gobierno que todavía no termina de asumir, digamos, las cuerdas de la gestión pública, pero que ya es una figura política. Ese es un segundo elemento importante. Tercero, no hay ley, no hay norma, porque todo se tiró a la basura. Entonces se promulgó aquel famoso decreto fundamental de derechos y garantías que precisamente fue anunciado en la plaza el 20 de julio del 79. Y en él precisamente se establece la Junta de Gobierno y se le da forma jurídica a esa Junta de Gobierno. Se establece que se va a crear un Consejo de Estado como ese poder legislativo que no existe para trabajar una constitución política nueva. Esta viene siendo como una asamblea constituyente y se establecen los tribunales de justicia como un mecanismo, pero no existen aún. Es decir, se anuncia eso en el decreto fundamental que después se complementa con un documento de derechos y garantías un mes después, en agosto del 79. Es el primer instrumento jurídico de la revolución. Un cuarto elemento es que inmediatamente después, y diría inmediatamente después del 19 de julio, se constituye el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Estamos hablando entre julio y octubre del 79. Y aunque vos sabés que hay fechas referenciales de esa fundación, por ejemplo, en el Ministerio del Interior se habla el 17 de octubre, la Policía el 5 de septiembre, el Ejército el 2 de septiembre, en realidad esas fechas son emblemáticas, simbólicas, referenciales, Sí. creadas o motivadas por una razón determinada, pero ambas o las tres instituciones comienzan a funcionar inmediatamente después del triunfo en la forma empírica y práctica que se va creando hasta que se van conformando las organizaciones, las estructuras, se comienza a desmovilizar las milicias y las unidades, se transforman esos frentes de guerra en ejército y en policía y en estructuras de defensa de la revolución en el Ministerio del Interior. Esas tres estructuras que se crean son claves en ese proceso inicial y es imposible obviar eso en esa etapa inicial. Pero también el Estado, al limpiar la mesa, también replantea sus relaciones internacionales. Ya no obedece digamos, a la posición subordinada a los Estados Unidos, sino comienza a asumir posiciones independientes en las relaciones con el mundo. Por ejemplo, vos sabés, se incorpora a los países no alineados, es un elemento, establece relaciones diplomáticas con Cuba, una revolución que había triunfado unas décadas atrás, establece relaciones diplomáticas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con los países de Europa Oriental y con todos los países del mundo según su decisión, su autodeterminación soberana. Entonces, ahí tenés un nuevo planteamiento fundamental que se preserva durante todo el proceso revolucionario. Es decir, ya la práctica en las relaciones externas ya no obedece a
a si le parece bien a Estados Unidos o a otros actores, sino que me conviene a mí en esa posición de establecer relaciones de respeto, de diálogo con todos los países del mundo y establecer relaciones comerciales, diplomáticas con todos los países del mundo. Este es un factor clave en ese replanteamiento de la revolución. Y hay una acción que tiene un impacto social extraordinario, la campaña nacional de alfabetización, que vos sabés, de marzo a agosto del 80. Y eso, el efecto no es solamente haber reducido la tasa de alfabetismo del 52% al 12% en aquel entonces, sino los miles de jóvenes, estudiantes y maestros, y de todos lados, movilizados al campo y influyendo y conociendo la realidad del campo, un campo que te señalé que era mayoritariamente, la población mayoritaria, más del 54-55% de la población estaba en el campo. Se movilizaron a todos los rincones del país, rincones olvidados, poblaciones olvidadas. Cuando la gente en el campo comienza a tener contacto con estos jóvenes, se produce una transformación importante, no solo del joven que conoce una realidad distinta, sino del que lo recibe, que comienza a darse cuenta de cosas que ignoraba. Me acuerdo que un comentario de alguien que decía que en los manuales, las cartillas de alfabetización, cuando se señalaba el aprendizaje, por ejemplo, de palabras como azúcar, resulta que muchos campesinos nunca en su vida habían conocido esa palabra ni probado el azúcar. De tal forma que se produce un fenómeno interesante. Como vos enseñás a leer, aumenta la demanda de ciertas cosas. Cosas que no sabías que existían. Cosas que no sabías que podías tener acceso a ellas. Entonces, la transformación que genera como consecuencia la campaña de alfabetización es sumamente alta, desde todos puntos de vista. Pero fíjate que no solamente el azúcar. En el campo, la sal es escasa. Es decir, para nosotros hoy día la sal es una cosa común. ¿Ah? Pero en el campo era escasa la sal, no solamente el azúcar, la sal. Pero además, sobre la alfabetización, yo te puedo decir que representó la movilización de Nicaragua entera, porque no fueron solamente los 115.000 miembros del Ejército Popular de Alfabetización y sus profesores, ¿no? Los maestros, que eran los asesores técnicos. Estaban las milicias obreras alfabetizadoras y habían otros grupos que estaban alfabetizando, no solamente en el campo, también en la ciudad. Pero junto a eso, 100.000, 150.000 están sus familias, pero están ese millón y pico de nicaragüenses que está en el campo, que recibe a estos casi 1,5 millones de nicaragüenses fueron alfabetizados. Y sí, pero además estamos hablando que toda esta gente se mueve en función de la alfabetización. Ya estamos hablando de cerca de 2 millones de personas movidas alrededor de la alfabetización. Más de la mitad del país. Más casi la totalidad, yo diría que casi la totalidad del país. Más el planeta entero en función de esa alfabetización aquí en Nicaragua. Claro. El mundo está observando estos procesos, la revolución. Todos los países del mundo pusieron los ojos en este fenómeno tan interesante, tan complejo, tan profundo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Sí. Y eso es parte de ese proceso. Y hay un séptimo elemento que yo menciono y es la creación del área de propiedad del pueblo. Si vos te acordás, uno de los primeros decretos de la Junta de Gobierno fue la confiscación de los bienes de Somoza y sus allegados. Y eso significó que había un montón de cosas, fábricas, empresas agropecuarias, industriales, comerciales, de servicios, que pasaron a ser propiedad del pueblo. Y se crearon corporaciones para el transporte, para la industria, para la agricultura, empresas que comenzaron a activar la producción según la actividad que tuvieran. Esto fue muy importante, es una visión distinta de esa transformación, porque no se pretendía solamente una transformación de cambiar instituciones, sino de modificar la estructura socioeconómica del país, romper las estructuras económicas del país. Ahora, esto tuvo algunos traspiés que después vamos a referirnos, pero otro elemento es que fue promulgada una nueva constitución política, que el 9 de enero de 1987, encabezada por el comandante de la Revolución, Carlos Núñez, que fue el que presidió el Consejo de Estado, ¿verdad? Que había sido instalado el 4 de mayo de 1980. Un Consejo de Estado
que reunía a representantes de los sectores populares, de las organizaciones, y los juntó para comenzar a discutir y pensar una nueva constitución política de Nicaragua, donde se asumen los liderazgos y los principios de Sandino, de Benjamín Celedón, etcétera, y se comienza a incorporar en ese nuevo documento normativo fundamental del país esas aspiraciones históricas, digamos, de la revolución. Si yo te soy honesto, fue la primera vez en mi vida que me enteré que había constitución política en el país. Y mucho, porque se involucró mucha gente participando, opinando, discutiendo temáticas diferentes. La sociedad fue alfabetizada en la norma constitucional, porque miles de ciudadanos preguntaron y respondieron y discutieron qué significaba ese instrumento político. Sí, porque esa fue una discusión casa por casa prácticamente, y en asambleas comunitarias en las que se habló y se decía, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, que diga de esta manera, porque a mí me parece que hay que poner esto. De tal forma que no solamente fue la conformación de una nueva norma, sino que fue el asumir una nueva conciencia institucional frente a la institucionalidad y frente a ese proceso revolucionario. Hoy en día diríamos apropiarnos de eso. Es la alfabetización también. Es decir, la alfabetización no es solo enseñar a leer y escribir, eso es una consecuencia, es empoderarse de una dinámica social distinta, y eso es revolucionario, eso es lo trascendente realmente, que va más allá de haber reducido la tasa del 52 al 12, es más allá que eso, va más allá de formular una nueva constitución política. Esa dinámica social y política es extraordinaria, es revolucionaria, es profunda, crea en el imaginario colectivo, en la conciencia social, elementos imperturbables que se transfieren más allá del tiempo. Otro elemento importante que también es fundamental es la reforma agraria sandinista. Si vos te ubicás en el 79 para atrás, el latifundio predominaba en Nicaragua. Ya dijimos que en el campo vivía la mayor parte de la población, pero esa mayoría de población campesina no tenía acceso a la tierra. El latifundio predominaba en el control de la tierra y el campesino era peón de la mayoría de estas tierras, de estas áreas agrícolas, cultivables y no. Y entonces se rompió ese esquema y se rompió, digamos, ese latifundio exagerado y además a veces abandonado, y el campesino comenzó a tener acceso a la tierra y a producir la tierra. Y hay otro elemento que yo señalo como el 10º elemento importante, y es que la organización política sandinista clandestina, en todas las expresiones, mujeres, estudiantes, universitarios, trabajadores del campo, obreros, comunidades organizadas, etcétera, pasa de la clandestinidad a la institucionalidad y entonces se generaliza. Ya no son grupos clandestinos operando, actuando escondidos, sino que es la sociedad con una organización expandida, actuando de manera lícita e institucional en todas las esferas del país. La amplia organización comunitaria, gremial, sindical, de jóvenes, de mujeres, de trabajadores de la salud, etcétera, crea un impacto extraordinario en las transformaciones políticas, porque la revolución en realidad es participación, y se va creando participación y se va empoderando a la sociedad de esos procesos tan complejos y a veces que no entendíamos mucho, ¿verdad? Y la gente va trabajando por las transformaciones, esas aspiraciones de lo que se puede y lo que se quiere, que no siempre coinciden, pero pasito a paso en ese largo camino. Ok, de todo esto que hemos hablado, son elementos que hoy persisten, 45 años más tarde persisten, están presentes en la vida cotidiana de los nicaragüenses. Es decir, 19 de julio como una realidad que está presente hoy día, 45 años después, con todo lo que implica. Y esta última parte, la participación, está vigente hoy día. Es decir, continúa vigente hoy día, continúa siendo un espacio importante para la toma de decisiones, la participación comunitaria, del vecindario, del municipio, del departamento, hoy día. Vamos a hacer pausa para continuar conversando con Francisco Javier Bautista Lara acerca de este largo camino que empezó el 19 de julio del año 79.
Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus con Francisco Javier Bautista Lara. Estamos conversando acerca de qué ha significado el 19 de julio en estos 45 años, desde 1979 al 2024. Hablábamos de los 10 primeros puntos de reflexión que propone Francisco Javier, de 30 puntos de reflexión. ¿Sí? Mira, hay otro punto que es clave. Nicaragua, aunque es una nación, en realidad estaba fragmentada en territorio. El Pacífico, el Centro y el Caribe. Pero el Caribe era un territorio totalmente abandonado y olvidado siempre por la historia. Uno de los elementos claves de esas reivindicaciones fundamentales de la revolución es la autonomía de la costa. En aquel momento se llamó Costa Atlántica de Nicaragua, hoy se llama Costa Caribe de Nicaragua. Y se crean las regiones especiales, el norte, el sur y la región especial del río San Juan. Eso fue una reivindicación importante. Hoy se continúa hablando de elecciones, por ejemplo, de procesos políticos particulares, porque tenemos que entender que esas regiones tienen una multiculturalidad, una historia muy particular que no es exactamente igual que la del Pacífico. Integrarlas respetando las diferencias culturales y lingüísticas incluso, me pareció importante. Esa es una conquista de la revolución. Son muy pocos países, no digamos en América Latina, en el mundo, que han logrado institucionalizar procesos de autonomía como los que tiene Nicaragua, y se convirtió en un referente para la historia global. Quiero referirme a un punto y lo tomo como referencia para hablar de lo que significó eso. Nicaragua entró a un gravísimo proceso de inflación que llevó a ejecutar en febrero de 1988 aquella famosa Operación Berta que convirtió 1000 Córdobas en 1. Pero el problema no es ese proceso, el problema es por qué se generó ese proceso. Mira, Nicaragua inicia un proceso político y comienza a abrir y tratar de atender las necesidades sociales crecientes de una población excluida históricamente. Y adicionalmente comenzás a ser atacada militar, política y económicamente por los actores que no quieren aceptar ese proceso político y te meten el pie. Y eso genera un déficit. Querés atender la demanda y por otro lado te frenan el proceso de desarrollo político. Entonces, pero no solamente la demanda que existía antes, sino esa demanda aumenta porque se da acceso a todos, claro, por igual. Antes el acceso era limitado. Suministrar, digamos, las cosas que necesita la gente en el campo que no tenía acceso antes a eso. Entonces, en realidad, este proceso de desmonetización que se debe a una hiperinflación, como algunos actores se atreven a decir, es un error de la política económica del gobierno, en realidad fue, digamos, la necesidad de una política económica gubernamental de equidad y solidaridad que fue frenada y obstaculizada y bombardeada por actores internos y actores externos que no podían darse el lujo de permitir que una revolución triunfara con tanto éxito. Esa es la verdad. Ahora, y aquí caigo al otro elemento que fue imposible de obviar, que es la contrarrevolución organizada, entrenada y financiada por los Estados Unidos. Y aquí, entre 1981, fíjate que la revolución triunfa en el 79, aunque en el 80 en la alfabetización hubo algunos brotes, pero eran más locales. Pero en realidad la contrarrevolución se organiza como tal y comienza a recibir financiamiento norteamericano con la administración Reagan en 1981 hasta 1989. Y un acontecimiento dramático para Nicaragua que provoca un gran daño fue, por ejemplo, el 11 de octubre del 83, cuando el ataque terrorista de los Estados Unidos contra los depósitos de combustible en Corinto, aquel famoso Irán Gay o Irán Contra, entre 85 y 86, donde destinaron como 47 millones de dólares para financiar a la Contra por el gobierno de los Estados Unidos ante la prohibición del Congreso de hacerlo. Y todo eso fue atacar a Nicaragua, a tratar de minar esa revolución floreciente, llena de esperanza y llena de compromiso, que se mostraba como un mal ejemplo frente al mundo, con una posición independiente y soberana. Y también operaciones del narcotráfico internacional para financiar a la contrarrevolución nicaragüense, que llevó finalmente estos hechos a la condena conocida del Tribunal Internacional de La Haya,
que fue introducido por Nicaragua en abril del 84 y finalmente el 27 de junio del 86 emite una resolución contundente que le da la razón a Nicaragua y que condena a los Estados Unidos por esa violación al derecho internacional, por esas acciones terroristas en Corinto y por financiar, organizar, etcétera, la contrarrevolución, y lo manda a pagar, a indemnizar el daño provocado a Nicaragua. Es decir, es obvio que en la década del 80 Estados Unidos le provocó a Nicaragua un profundo daño, y no me refiero solo a las autoridades gubernamentales, a la sociedad nicaragüense, y eso provocó esos disparos de la inflación nicaragüense, ese deterioro de las empresas y de las posibilidades de crecimiento económico del país. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de Nicaragua si no nos atacan, si no nos agreden, si no nos bloquean? Esa revolución hubiera tenido una prosperidad extraordinaria, un nivel de equidad y solidaridad extraordinario, si hubiera avanzado mucho más de lo que con esas limitaciones logró avanzar. Claro, no hacía falta ni siquiera que nos aceptaran como tal. Era simple y sencillamente que nos respetaran, porque es decir, uno no es monedita de oro, ¿verdad?, para caerle bien a todo el mundo. Pues, ok, no nos gusta, no nos parece, no estamos de acuerdo, pero lo estás haciendo, es tu asunto. Te vas a caer. Que nos dejaran. Sí, que nos dejaran. Que nos dejaran construir nuestro propio destino, que nos dejaran construir nuestro proceso político con libertad. Ponernos de acuerdo entre los nicaragüenses, pero eso Estados Unidos no lo aceptó. No lo aceptó en el siglo XIX y no lo aceptó a inicios del siglo XX y continúa siendo una política injerencista desafortunada y por lo tanto errónea. Otro elemento clave, y ese es el punto 14, es que Centroamérica tuvo la capacidad de sentarse para hablar y surgieron el plan de Esquipula, la paz de Esquipula. Primero en 1986 y Esquipula II después en el 87. Y aquí hay dos elementos importantes para Esquipula II del 87 que marca la pauta de la paz en Centroamérica y de las posibilidades de salir del conflicto. Que ese Esquipula II, todos sabemos que Estados Unidos quiso evitarlo hasta las últimas consecuencias. Y por fortuna, los líderes centroamericanos lograron sentarse y lograron entenderse. Y hay dos consecuencias para Nicaragua importantes ahí. La primera es, Nicaragua acababa de pasar la elección general de 1984. Y al sentarse, reconocen la legitimidad constitucional de ese gobierno que ganó en la Revolución del 79. Y eso a Estados Unidos le pareció terrible. Estaba aceptando Centroamérica que el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, había ganado una elección y era el representante legítimo de la nación. Esa fue una de las razones que Estados Unidos rechazó. Y la segunda fue, la contrarrevolución estaba actuando con el financiamiento norteamericano, evidentemente. Y además ya está la condena de la Haya en el 87. Y entonces los centroamericanos acuerdan de que deben cesar las acciones irregulares contra los países, contra los gobiernos legítimamente constituidos. Y la contra es una fuerza irregular que no puede seguir siendo aceptada. Y eso también Estados Unidos se asusta. Y a pesar de la presión que Estados Unidos ejerce sobre algunos liderazgos, los centroamericanos logran ponerse de acuerdo y firmar este acuerdo histórico, Esquipula II, donde el presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, tiene un rol fundamental, entre otros, y que algunos atribuyen que debería haber sido merecedor del Premio Nobel de la Paz y no el vecino costarricense. No solamente Oscar Arias. No solo Oscar Arias. ¿Sí? Sí. Entonces, pero bueno, ese fue un acuerdo importante. Eso marcó una etapa importante que abrió la oportunidad de lo que después se llamó el Acuerdo de Zapoá de 1988, que dice, bueno, desmovilícense, intégrense a la sociedad civil, a las instituciones políticas, a la contrarrevolución. Ahí está presente, entre otros, el cardenal Eobandio Bravo, que es testigo, el doctor Jaime Morales Carazo y otros autores en nombre del gobierno de Nicaragua. Eso fue el 23 de marzo del 88. Ahí marca una nueva etapa donde se da la oportunidad real de finalizar la guerra y continuar por un camino institucional a pesar de los Estados Unidos. Hay otro elemento importante que sería el punto 16, y es que durante todo ese tiempo, desde el 79, se ha desarrollado una defensa persistente y continuada de la Revolución Popular Sandinista,
entre 1980 y 1990 en una primera etapa. Aquella consigna famosa, pueblo, ejército, unidad, garantía de la victoria. Se crean batallones de reserva, el servicio militar patriótico desde el 83, la vigilancia revolucionaria, comunitaria, en las fábricas, en los barrios. Es decir, la sociedad moviéndose por la defensa, el pueblo en armas, frente a una agresión que no cesaba, una agresión que nos estaba minando económicamente y causando un daño humano extraordinario, terrible, contra los nicaragüenses, contra los jóvenes, financiado por los Estados Unidos. Organización que hoy día permite que exista SINAPRED, por ejemplo. Es esa organización, ese tipo de organización, y hay es la que permite. Déjame que hagamos la pausa. Regresamos en breve en esta edición. Producción ya nos pidió pausa. Regresamos en breve en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta conversación con Francisco Javier Bautista Lara, hechos que han marcado estos 45 años. Sí, mira, hay otro elemento que me parece importante. Cuando uno ve en perspectiva 45 años, yo dividiría los 45 años en 4 etapas. La primera etapa es el periodo de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que va del 79 al 84. Una junta que cambia en sus integrantes. Si vos recordás, algunos renunciaron y fueron repuestos, pero como modelo político en la gestión se mantuvo esa Junta de Gobierno hasta las elecciones y la toma de posesión del primer presidente en ese marco constitucional. La segunda etapa es el primer periodo de gobierno del sandinismo, del Frente Sandinista con el comandante Ortega, del 84 al 90. La tercera es, insisto, la tercera etapa de la revolución, que no deja de existir, aunque no esté en el gobierno, es el periodo libero-conservador que va de 1990 al 2007, con los gobiernos de Violeta Barrio, de Arnoldo Alemán y de Bolaño. Aquel lema famoso, gobernar desde abajo. Y es que yo quiero insistir que la revolución no es solamente un proceso de asumir el poder político. Ese es el triunfo de la Revolución Popular del 79. La revolución es un proceso que puede estar en el gobierno o no. Y aquí, en esta etapa, la revolución seguía existiendo. Seguía existiendo desde abajo, digamos así. Y finalmente la cuarta etapa es el periodo que va con el gobierno sandinista desde enero del 2007. Pero es una continuidad. El triunfo de la revolución del 79 es como cruzar el Rubicón o quemar los barcos. Es decir, no hay retroceso. Hay un avance en las transformaciones históricas y en las nuevas circunstancias y una adaptación en las realidades cambiantes de Nicaragua y del mundo. Pero incluso esos 17 años liberoconservadores que llamas vos, no hubiesen sido posibles sin 19 de julio. Claro, por eso, es una revolución con reveses, pero está ahí. Otra cosa importante es, en el periodo del 90, las luchas populares por la defensa de las conquistas de la revolución ante la privatización generalizada. Los gobiernos inician la privatización de todo, de escuelas, de hospitales, etc. Pero hay una lucha popular, es decir, no se ha apagado la llama del compromiso, de la movilización, está ahí presente en las diferentes formas, huelgas, paros, movilizaciones. Vos ves una sociedad activa, beligerante, que no se calla frente a esas arbitrariedades que quieren retroceder los pasos hacia atrás en ese proceso político. Y viene lo que se ha llamado restauración de derechos. Es decir, con el triunfo del 2007 hay una vuelta a los servicios públicos, una vuelta a la educación pública, a la salud pública, a la vivienda, a la ampliación de la seguridad social, al mejoramiento del transporte colectivo, a los múltiples programas sociales que se han formulado, que algunos conocen ustedes, Usura Cero, Calles para el Pueblo, Casas para el Pueblo, etc. Es decir, vos ves otra vez esa democratización de la acción política, social y económica en función de incluir y de solidaridad. También hay otro elemento que creo que es importante no obviar, y cuando un extranjero la ve, la percibe. Nosotros a veces nos acostumbramos a no verla. En Nicaragua se generó una profunda voluntariedad social, de solidaridad, de participación comunitaria. La gente hace muchas cosas porque quiere hacerlas, porque se cultivaron ese compromiso
desde los cortes de café, de los cortes de algodón, por ejemplo, de la alfabetización, de las jornadas de limpieza, de las jornadas de vacunación, donde la gente se moviliza sin recibir un peso. Esa actitud de los nicaragüenses de tener la capacidad de dar sin esperar nada, de ayudar al otro, es parte de la conciencia revolucionaria que está en el imaginario colectivo. Y también es una herencia de la revolución que se sigue cultivando. El voluntariado. Sí. El otro elemento, el 22, es que la revolución en su esencia lo que promueve es equidad y solidaridad. Esa es la esencia de la revolución. Los mecanismos de lo posible. A veces más de lo posible, pero buscar equidad. Reducir la exclusión. Aumentar la inclusión social de mujeres, de sectores vulnerables, etc. Y eso es transversal en las políticas públicas. Pretender hacerlo no es fácil, principalmente cuando sos sometido a agresiones, a descalificaciones, a amenazas de cualquier tipo. Pero ahí está la mujer incluida en los procesos, los niños, las niñas, los jóvenes, los sectores vulnerables, el campo, es decir, incorporar a la sociedad. Eso es impulsar equidad y solidaridad y asumirlo como política pública. Eso es una herencia de la revolución. La promoción del desarrollo humano en sus múltiples opciones, que también incluye la cultura y el deporte. ¿Cuántos centros culturales aquí proliferan en las ciudades? ¿Cuántos centros deportivos y canchas y parques existen? Y eso es desarrollo humano también. No es solo estos parques tan extraordinarios que tenemos en Managua y en otras ciudades del país, son espacios para la gente común, para los pobres. Y algunos que nunca visitan esos lugares, cuando los ven, se asustan de ver esos espacios tan bien hechos, tan cuidados, donde fluye la gente del barrio, de las ciudades y de las comunidades a divertirse, a practicar deporte, a expresar la cultura y las manifestaciones diversas de la cultura. Otro elemento es la ampliación de las carreteras. Tenemos de las carreteras más privilegiadas de Centroamérica. El acceso a Internet, por ejemplo, en los parques. Ahí está el Internet en los parques. La gente común, todo mundo, el ciudadano en sus plazas de sus ciudades puede acceder al Internet. Eso es una consecuencia del proceso revolucionario que promueve equidad y solidaridad. Promover barrios y ciudades limpias, ordenadas y seguras. Recuperar los espacios públicos oscuros y abandonados. Dejan de ser oscuros y abandonados y pasan a ser orgullo. ¿Quién no recuerda el malecón de Managua y lo que es hoy la avenida Bolívar? Lugar de abandono y destrucción. Hoy es un lugar privilegiado donde todo el mundo quiere ir. Todo extranjero quiere dar una vuelta por el malecón, por el parqueo, por el paseo Solotlán y el puerto Salvador Allende y ver ese espectáculo de belleza que está allí y que había sido abandonado y hoy está recuperado. Managua viendo hacia el lago, no Managua de espaldas al lago. Eso da un sentido de orgullo. Los nicaragüenses y los visitantes se quieren tomar una foto con esos escenarios tan particulares y tan bellos que tiene la naturaleza y la infraestructura urbana. Otro elemento clave es la seguridad ciudadana estable y la mejor de Centroamérica. Y te quiero enfatizar que esa mejoría, y me voy a referir a partir del 2010 al 23, la tendencia fue de reducción, llegando a la tasa de 6 homicidios por 100.000 habitantes, que desafortunadamente en el 18 tuvo un repunte de 10 por 100.000 habitantes, pero que fue temporal porque al año siguiente volvió a bajar y se mantiene en niveles sumamente bajos. Ahora, es cierto que El Salvador, por ejemplo, ha logrado saltos cualitativos con un costo altísimo, que no es el caso nuestro. Aquí yo creo que se ha asumido la cultura de la seguridad ciudadana, la seguridad como un patrimonio común en el que los ciudadanos en cada barrio, en cada comunidad, coayudan a lograrla y nos sentimos contentos con eso. El nivel de riesgo en la calle en general en Nicaragua es mínimo y ese es un bien que es patrimonio de Nicaragua, de los nicaragüenses y también un aporte de la revolución. Otro elemento que es imposible de obviar es que a pesar de aquella operación Berta que ocurrió, donde la hiperinflación fue un grave problema, consecuencia de la agresión y de los bloqueos y las necesidades aún no resueltas a la población que demandaba nuevas cosas, bueno, hoy podemos afirmar
que Nicaragua preserva una estabilidad macroeconómica extraordinaria, reconocida por los actores, por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y reconocen que el manejo de la economía, de la macroeconomía en Nicaragua, es sano. No hay hiperinflación, hay estabilidad monetaria, las finanzas se mantienen sanas, la política tributaria es pertinente, es progresiva, es decir, está gravando al que gana más, y eso es la tendencia progresiva, progresista de la política tributaria. Y eso se ha manejado desde el 2007 hasta el 2017, que hubo un pequeño desequilibrio por razones que ya conocemos y continúa estable en el 2024. Y aquí es imposible obviar este golpe dramático que sufrió el país, este golpe frustrado entre abril y julio del 2018, actos de violencia y destrucción que trastocaron la vida social, cultural, política, económica del país, fracturaron la sociedad y las comunidades. Por fortuna, eso fue frustrado, pero planteó un nuevo escenario que pone a la vista que no estamos exentos de las agresiones, que confiábamos, que todos los nicaragüenses actuábamos con buena fe, pero nos dimos cuenta que el enemigo de siempre y los aliados de siempre no ven con buenos ojos estos procesos democráticos, populares, de equidad y de solidaridad que estaban teniendo un éxito extraordinario. Teníamos las mejores condiciones de crecimiento económico del país, se había reducido y se sigue reduciendo la pobreza de manera significativa, el acceso a la salud y a la educación eran privilegiados, todos los ojos volvían a estar puestos en Nicaragua, que estaba teniendo éxito político, económico y social. Eso era un mal mensaje para el mundo de derecha y para el mundo subordinado a dictados externos. Pero bueno, por fortuna fue un golpe frustrado que causó un profundo daño, más de 100.000 empleos perdidos, más de 100.000 personas dejaron de cotizar al Seguro Social, se quedaron cientos de locales públicos y privados, particulares destruidos, calles, vías públicas destruidas. Ese daño para Nicaragua fue significativo, pero por fortuna no prosperó. Otro elemento, y es el 29, es que ese escenario te plantea la necesidad de fortalecer la defensa política, jurídica, social e institucional del país. Y aunque la Constitución Política de 1987, vienen las reformas también después de esa Constitución, en realidad hay que estar claro que las leyes son instrumentos que el Estado debe usar para los propósitos estratégicos y hay que irlas adaptando a las necesidades y fortalecer la capacidad institucional, política y social frente a esas agresiones, frente a esas amenazas crecientes de los Estados Unidos, de sus aliados locales y sus aliados externos, resulta fundamental para la sobrevivencia de la revolución 45 años después. Y finalmente, y este es el punto 30, el comentario 30, Nicaragua asume desde el triunfo de la revolución, adaptándolo a las circunstancias de cada momento, un compromiso por la construcción y la preservación de la paz, de la soberanía, de la independencia y la autodeterminación. Estos son elementos heredados de Sandino. Sandino quería la paz, hizo la guerra para conquistar la paz. Sandino quería el respeto a la soberanía, el rescate de la dignidad nacional, la preservación de la independencia, la construcción de una nación que fuera capaz de construir su propio destino. Esta es una bandera histórica imposible de renunciar y que hoy, 45 años después, continúa siendo una bandera válida. En efecto, incluso ese es el pensamiento que inspira justamente la revolución. Vos decías al inicio que el proverbio habla de un camino largo empieza con un paso pequeño. Y hablabas del 19 de julio, un salto, pero la revolución no empezó allí. Empezó en 1927, con Sandino, y esos principios de Sandino que son los que están, un pequeño paso. No, yo no me rindo. Yo no voy a entregar la arma. Incluso te voy a decir una cosa, vos sabés que cuando el Consejo de Estado, cuando se crea, digamos, el Consejo de Estado se establece que se instala el 4 de mayo del 27.
Del 80. Del 80, correcto. Sí. En referencia al 4 de mayo del 27. Sí. A mí me pareció que esa fecha era extraordinariamente referencial, más profunda que la actual. Hoy se establece como la instalación del gobierno y la Asamblea Nacional enero de cada año. Sí. ¿Verdad? Y obedece a una circunstancia concreta, pero que tiene una validez, yo diría, menos impactante en la historia de la conciencia política nacional. Pues yo no creo que eso puede ser secundario, pero y tal vez obedece también a la necesidad de iniciar un periodo con el año calendario. Pero te digo, el valor que tiene haber designado los procesos de cambio político el 4 de mayo es extraordinario por ese valor que tiene el acto donde Sandino en realidad inaugura la revolución, la rebeldía frente a la agresión. El pequeño paso que es un paso enorme además. Muchísimas gracias por esta conversación, Francisco Javier. Muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.